En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hace ya muchos años de esto que os voy a contar, pero cuando empecé a estudiar Derecho en Alicante, los estudiantes teníamos como horizonte, al terminar la carrera, lo que antaño se llamaba la pasantía. La pasantía era un tiempo en el que hacías prácticas en un despacho y después, si a lo mejor eras muy bueno, pues te contrataba ese despacho o podías encontrar otro lugar donde trabajar. Esto es de lo que nos habla el Evangelio de hoy. El Señor envía a sus discípulos a hacer una especie de prácticas para que antes de que Él se marche tengan ya cierta experiencia de aquello que van a tener que llevar a cabo cuando Jesús ascienda a la derecha de Dios Padre. Les envía a predicar, a convertir los corazones. Les envía, por tanto, a ser luz en medio del mundo. Y esto que puede parecer una perogrullada, algo evidente, creo que es importante recordarlo. Porque, como decía Jean Guiton cuando escribió ese libro Silencio sobre lo esencial, yo tengo la impresión de que a veces en nuestra Iglesia se habla de muchas cosas que son importantes, pero se calla y hay un gran silencio sobre cosas que son más importantes y fundamentales. Hay muchos para los que la Iglesia es simplemente como una ONG que hace obras de caridad, que se dedica a promover el bien común, que lucha por ayudar a los necesitados. Pero la Iglesia no es una ONG. La Iglesia es una institución formada por Cristo, creada por el Señor, para llevar a cabo principalmente una misión: llevar el Evangelio, la esperanza y el amor de Dios, la conversión y el perdón de los pecados al corazón de todos los hombres. Y por lo tanto nos tenemos que preguntar si como Iglesia estamos llevando a cabo esa misión, porque habrá que ayudar a los necesitados que sufren en el cuerpo, pero en primer lugar hay que ayudar a los que sufren en el alma, y porque no tienen fe, no tienen esperanza ante las dificultades de la vida. Tú puedes tener un cáncer, tú puedes tener dificultades económicas y necesitas que te echen una mano o te auxilien, pero si tienes fe, aunque tengas que asumir la cruz, vivirás con esperanza, tendrás horizonte, porque la luz de la fe ilumina tu vida y te ayuda a darle un sentido cristiano a esta situación de dolor que estás viviendo o atravesando. Esta pandemia que hemos padecido durante esos meses de duro confinamiento, cuando muchos de nuestros seres queridos se han marchado porque han fallecido. Con los que tenemos fe, la hemos vivido de una manera distinta a aquellos que no tenían fe. Los dos hemos tenido que soportar la misma pandemia. Todos hemos tenido que aguantar el confinamiento. Todos hemos llorado a nuestros seres queridos que se han marchado. Pero los que tenemos fe hemos vivido ese momento, esa marcha de nuestros seres queridos, esa cruz, con una esperanza que no tenían los que no tenían fe. Y esto es lo que hoy, en primer lugar, nos recuerda la Iglesia, que ha sido fundada por Cristo para llevar la fe, la esperanza y el amor, el perdón de los pecados al corazón de todos los hombres. Y por eso es tan importante que ahora que, gracias a Dios, vamos superando la pandemia, donde los templos en muchos lugares
están abiertos, volver a la iglesia, para encontrarnos con Cristo que está de forma real en la Eucaristía, para recibir a Jesús que se queda con nosotros para ser nuestro alimento y nuestro compañero, para practicar los sacramentos que son signos sensibles del amor de Dios, que son auxilios para los pecadores, que el Señor instituyó para tu consuelo y para que esos sacramentos generaran en ti la vida divina. Por eso, acepta el amor de Dios, ábrele el corazón a Cristo. Si ya no ibas a la iglesia porque tenías miedo o porque estaban cerradas, acércate si se han abierto, porque el Señor te espera. La iglesia es evangelizadora, porque esa es su primordial misión, llevar el amor de Dios, el evangelio, al corazón de todos los hombres, sirviendo a la verdad que es Cristo. En segundo lugar, estos discípulos que son enviados a hacer prácticas, son enviados sin ningún tipo de atadura ni seguridad humana. Es que el Señor no sabía que necesitaban comer. Es que el Señor no sabía que necesitaban un lugar donde dormir. Claro que lo sabía. Pero la lección que Cristo quería transmitirle a sus discípulos es que tenían que confiar en la providencia divina, que tenían que creer en el poder de Dios, de un Dios bueno, que es Padre, que se preocupa de sus hijos, que sufre con nosotros, que siente compasión y misericordia de nosotros. Y por eso les envía a predicar sin seguridades, para que lo hagan confiando en que el Señor que les envía será el que lleve a cabo esa obra de evangelización, de tocar el corazón de los hombres. Y para eso es importante y fundamental creer en la providencia divina. Nuestros mayores utilizaban con frecuencia esta idea. Creer en la providencia divina porque implica confiar que Dios actúa en la historia de los hombres, porque implica creer que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que se acerca a nosotros para darnos su amor y que se sirve de nosotros para llevar a cabo la obra de la salvación. Tus manos, tus palabras, tus gestos, tus obras de caridad son instrumento del amor de Dios. Si te fías y te pones en manos del Señor, si te encomiendas a Él y le pides ayuda para educar bien a tus hijos, para ser responsable en tu trabajo, para llevar a cabo la misión y la vocación a la que el Señor te llama, de colaborar con Él en la obra de la salvación. Creamos y confiemos en la divina misericordia, en la providencia divina. El Señor no se olvida de sus hijos los hombres. El Señor no es un Dios lejano, es un Dios cercano que nos ama tanto que envía a su Hijo al mundo para que Él, sin dejar de ser Dios y asumiendo nuestra condición humana, pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Por eso, en los momentos difíciles, mira la cruz de Cristo. En los momentos de cruz, mira al Señor para encontrar en Él paz, esperanza y consuelo. Porque Él lo dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Nosotros, los cristianos, creemos en la providencia divina que se preocupa de los hombres y que, porque nos ama, envió a su Hijo al mundo para salvarnos. En tercer lugar, esta obra evangelizadora que llevan a cabo los discípulos no se habría podido realizar sin la ayuda y la generosidad de aquellos que abrieron las puertas tanto de su vida como de su casa a los discípulos. Les dieron de comer, les dieron hospedaje, en definitiva, fueron instrumento de Dios. La Iglesia no se sostiene del aire, se sostiene porque necesita medios materiales de la generosidad y de las aportaciones de los católicos. Si queremos una Iglesia libre, una Iglesia que luche por defender la dignidad de la persona y por lo tanto por señalar que hay leyes que van en contra del bien común, como la ley del aborto, o la ley a favor de la eutanasia, o la ley de experimentación en embriones, necesitamos una Iglesia que sea independiente, que no dependa del dinero que recibe de los poderes públicos. Para ser independiente, para ser libre, tiene que ser una Iglesia que se autofinancie. Y yo sé que
Puede resultar hasta grosero que hable de esto aquí en la parroquia, porque yo me siento afortunado, porque sois personas muy generosas en las colectas, en las suscripciones parroquiales, en los donativos que hacéis. Pero es necesario preguntarnos si estamos haciendo lo que está en nuestra mano para colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia. ¿Queremos una Iglesia libre? Tenemos que luchar para que sea autosuficiente, para que no dependa del dinero que recibe del Estado y, por lo tanto, para que pueda ser fiel a Cristo, que es la verdad que nos lleva a la vida. Pero para que la Iglesia exista necesita medios materiales, junto con los espirituales que Dios nos ha dado, necesita medios materiales. Por eso es importante, por una parte, señalar la X cuando hago la declaración de la renta. A veces nos lo ponen difícil. Yo cuando tuve que hacerla hace unas semanas, tuve que entrar a modificar el borrador que me habían enviado, porque ahí no aparecía señalado la X a la Iglesia y a fines sociales. Y tuve que hacer un esfuerzo, pero merece la pena. Merece la pena contribuir económicamente en la medida de nuestras posibilidades para colaborar con Dios, que no colaboras con el cura, colaboras con Dios, con la Iglesia de Dios, para colaborar con Dios en la obra de la salvación, cada uno aportando lo que esté en su mano desde el punto de vista económico y desde el punto de vista espiritual. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para amar más y ser en medio del mundo luz. Luz porque somos fieles a la verdad. Luz porque intentamos consolar al que sufre, especialmente al que no tiene fe, y porque no tiene fe, ante las cruces de la vida, desespera. El Señor envió a sus discípulos, se sirvió de ellos, y el Señor nos pide ayuda a nosotros para que nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, seamos también luz en medio del mundo, esperanza y consuelo de los que sufren en el cuerpo, pero sobre todo en el alma. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.